En este video vamos a revisar el primer método para resolver un tipo de ecuaciones diferenciales. El método se aplica a las ecuaciones diferenciales más sencillas, es decir, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Muy bien, lo que nos dice el método es que lo primero que debemos de hacer es llevar esta ecuación diferencial a su forma normal. Eso lo único que quiere decir es llevarla a una forma donde hayamos despejado la derivada de la función incógnita, que en este caso es y, mientras que la variable independiente le he llamado x. Por lo tanto, a la hora de despejar esta derivada, del lado derecho lo que voy a obtener es una función que depende de esa variable independiente y de la función incógnita misma. Muy bien, el siguiente paso va a ser suponer que esa ecuación diferencial es separable. Eso lo que quiere decir es que la función que aparece del lado derecho se puede escribir como una función g de x por una función h de y. Cuando logremos hacer eso, vamos a decir que la ecuación diferencial es separable. Muy bien, no todas las ecuaciones diferenciables son separables, pero en el caso en el que sean separables, este método que estamos aprendiendo es particularmente útil. Ahora lo que sigue es integrar esa ecuación. Y para integrarlo, lo primero que vamos a hacer es vamos a pasar la h de y del lado izquierdo de la ecuación y nos da esta ecuación. Muy bien, ahora si suponemos que y igual a y de x es una solución, entonces vean que esta es una función de x y a la hora de que yo sustituyo y igual a y de x en h de y, lo que obtengo es una ecuación de x. Ahora lo que puedo hacer es integrar ambos lados de esta igualdad y llego a esta ecuación. Es importante darse cuenta que la cantidad que aparece acá no es otra cosa más que la diferencial de la función y. Entonces la escribo y así obtengo del lado izquierdo una integral que depende de y del lado derecho una integral en la función, en la variable x. Muy bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver estas integrales. Vamos a decir que cuando resuelvo la integral del lado izquierdo me da una función de y que le llamo h mayúscula más una constante, mientras que al resolver la integral del lado derecho lo que me da es una g mayúscula que depende de x más otra constante. Ahora lo que voy a hacer acá es voy a escribir a la h de y de un solo lado y lo que voy a obtener es esto. Observen que he pasado la constante 1 del otro lado y a la resta de esas constantes le llamé c, que es una nueva constante. Eso es normalmente lo que se hace a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Todas las constantes, si se puede, se van a aglutinar en una sola constante. Muy bien, entonces ya tengo esta función. Esta es una función de y. Aquí ya está la solución, porque lo único que tengo que hacer ahora es despejar la y en términos de x. Y esa y en términos de x será la solución a mi ecuación diferencial. Muy bien, vamos a ver entonces en conclusión qué nos dice el método, cuáles serían los pasos a llevar. Lo primero que tengo que hacer es llevar mi ecuación diferencial de primer orden a su forma normal. Eso quiere decir despejar la derivada de esta función. Posteriormente, lo que quiero hacer es verificar que lo que tengo acá es una función que se puede escribir como la multiplicación de g de x por h de y, es decir, por funciones, una que depende de la variable independiente y la otra que depende de la función que deseo encontrar. Si eso lo logro, es decir, si yo logro ver que esto de acá es igual a esto de acá, entonces ya tendré una ecuación diferencial separable y entonces voy a poder aplicar este método. Muy bien, lo que sigue ahora es integrar la ecuación. Eso lo que quiere decir es obtener estas dos integrales. Y de esas dos integrales, a la hora de hacerlas, después de hacer esta integral y esta integral, voy a tener una función que depende de y del otro lado una función que depende de x más una constante. Lo que sigue en el paso 4 es despejar la función y de esta igualdad y así obtendré mi solución a mi ecuación diferencial. Vamos a ver o vamos a ejemplificar cómo funciona este método para el caso de la población de un país con cierta natalidad nu y cierta mortalidad mu. Recuerden que la ecuación diferencial que me modela
cuál es el incremento de la población es justamente la que vemos en pantalla. Entonces, si queremos resolver esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es llevar esta ecuación diferencial a su forma normal. Para nuestra suerte, esta ecuación diferencial ya está en su forma normal, es decir, ya está la derivada despejada. En este caso, la variable independiente es el tiempo y por eso la derivada la represento con un puntito encima de la función incógnita. Muy bien, entonces el paso 1 ya está cubierto. Lo que sigue es ver si el lado derecho de la ecuación es justamente separable, es decir, si este lado derecho lo puedo escribir como una función que dependa de t por una función que dependa de y. Resulta que sí, porque lo único que tengo de acá, del lado derecho, es una función que depende de y. Entonces la función que depende de t puedo decir que vale 1. Y entonces la ecuación diferencial ya la tengo en su forma separable y por lo tanto puedo aplicar este método. Lo que sigue es integrar la ecuación diferencial, es decir, tomar de y, dividirlo entre h de y e integrarlo y por otro lado integrar la función g de t. Muy bien, sustituyo quién es h y sustituyo quién es g y lo que obtengo son estas integrales. Lo que resta es hacer las integrales. Lo que puedo hacer es sacar esta constante del signo de integración y después integrar la integral de dy sobre y. Eso me da el logaritmo del valor absoluto de y. Mientras que del lado derecho la integral es muy sencilla, es t más una constante. Muy bien, entonces con eso hemos terminado el paso 3. Ahora lo único que nos falta es despejar la y en términos de t. Muy bien, si quiero hacer eso, lo que puedo hacer primero es pasar del lado derecho esta constante y lo que voy a obtener es esta suma después de distribuir y posteriormente lo que puedo hacer es tomar la exponencial de ambos lados. Muy bien, entonces tomando la exponencial del lado izquierdo hace que se desaparezca el logaritmo, mientras que del lado derecho pone todo esto en el exponente. Muy bien, ahora lo que sé es que el exponente de una suma es igual a la multiplicación de los exponentes. Y lo que me doy cuenta enseguida es que esta cantidad que aparece acá es el exponente de puras cantidades constantes. Entonces, esto es otra constante. A esa constante le llamo c. Y por lo tanto, la ecuación me diría que el valor absoluto de y es igual a c por la exponencial esta que depende del tiempo. Ahora, hay que recordar que y lo que me representa es la población de un país y esa población siempre es mayor o igual que 0, es decir, no puede ser negativa. Entonces, el valor absoluto de esa cantidad es la cantidad que está acá dentro. Recuerden la definición de valor absoluto. Y por lo tanto puedo quitar tranquilamente los símbolos de valor absoluto y con lo que me quedo es con esta ecuación. Si recuerdan, es la que dijimos en clases anteriores o en videos anteriores que correspondía a la solución a la ecuación diferencial. Muy bien, entonces esa es la manera en que yo obtuve la solución que les presenté en videos anteriores. Ahora ya saben ustedes cómo se obtiene. Yo los invito a que vayan a las notas y ahí aparece una ecuación diferencial a la cual también le puedo aplicar el método de separación de variables y la cual es un poco más difícil, pero sería bueno que vayan a echarle un vistazo también a ese ejemplo.